Hoy vamos a abordar un nuevo capítulo de las Crónicas del Curavacas. Lo vamos a hacer como siempre, como no podía ser de otra manera, con Tente Lagunilla. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Pero como pueden ver, estamos muy bien acompañados por Wilfredo Román, que es historiador, periodista, lo comentábamos antes, el responsable de Ediciones Salud. Muy buenas, Wilfredo. Hola, muy buenas. Y además colaborador de Tente en la publicación de este libro, dando una perspectiva de experto, como historiador y como profesional además, de lo que ocurrió en esos años de la Guerra Civil, ¿no? Efectivamente, hoy el capítulo de hoy es el capítulo 12 del libro, que habla pues, del preludio y las consecuencias de la Guerra Civil en el entorno de Curavacas. Cuando nos pusimos, Carlos y yo, a redactar el libro y a buscar toda la información, pues en determinados capítulos, como ya lo he dicho, fuimos a expertos directamente. Y en el caso de la Guerra Civil, pues fui de cabeza a él. No nos conocíamos hasta ese momento personalmente. Accedió a la primera, se puso a mi disposición y me pasó pues unas notas extraordinarias. Nos vimos una tarde en una cafetería, me contó un montón de cosas, con lo cual hilvanamos el capítulo divinamente, gracias a él. Y hoy le volvemos a pedir colaboración y apoyo, ya que ha venido, no falla, no podía decir que no, o es porque estas cosas motivan también. Sí, hombre, yo creo que todo lo que sea colaborar y además un poco pues la labor que hacemos en la editorial, ¿no? Que es el estudio de la historia de nuestra tierra, mucho la montaña palentina, y yo creo que el trabajo que hicieron Tente y Carlos, que es una labor casi enciclopédica, ¿no? De investigación en torno al Curavacas, merecía la pena, yo creo, ese apoyo, esa colaboración. Que no sé si descubrieron alguna cosa que no conocíamos precisamente de Curavacas, porque precisamente Wilfredo ha publicado varios libros relacionados con la historia de la montaña palentina. A lo mejor el Curavacas había quedado como un pequeño oasis. Claro, no, yo creo que hay un montón de documentación inédita que es el valor que tiene este trabajo, ¿no? Desde un punto de vista de los montañeros, ¿no? De la labor de toda la vinculación un poco de esta actividad deportiva en torno a Curavacas, pero luego otros múltiples aspectos que yo creo que cualquier persona que quiera conocer más sobre Pineda, sobre todo el entorno de Curavacas, yo creo que es una obra de referencia y es una obra magnífica, claro. Si se agotó por algo sería, ¿no? Todavía quedan media docena de libros por ahí, pero vamos, ya hay que buscarles mucho. Bueno, vamos a entrar de lleno en ese periodo en materia. Tan conflictivo, tan complicado, sí, tan delicado en tantos aspectos, pero muy interesante y apasionante por otra parte. Bueno, pues nada, vamos a seguir un poco la tónica de estos días, ¿no? Yo os voy contando el capítulo con todo lo que viene en el libro, incluso más cosas que aquí, aprovechando que tenemos un poquito más de espacio, pues pueden salir. Algunas fotografías que no salen en el libro se van a ver aquí en la televisión. Bueno, en octubre del 34, poco antes de la Guerra Civil, pues tiene lugar la Revolución del Norte con las sublevaciones de Guardo y Barruelo, ¿verdad? Y aquí, una cosa que me aclaró Wilfredo en su momento, es que siempre se hablaba de que el puente Teblo, que figura de las dos maneras, se dinamitó en la Guerra Civil. Yo siempre lo veía eso en los pueblos. Y él me aclaró que si se dinamitó fue en la revolución esta del 34, ¿verdad? Sí, la verdad que es un aspecto un poco confuso. Hay publicaciones en las que indica que fue volado durante la Revolución Minera de octubre del 34, pero luego también es verdad que desde un punto de vista, digamos, estratégico, tampoco era algo que tuviera un sentido especialmente significativo, porque no era un lugar de paso previsible de tropas o de una amenaza, ¿no? Entonces, pero bueno, es la referencia que existe es en torno a ese momento. De haber sido en el 34, no en el 36. En el 34, sí. También Alejandro Di Riol, que conocía toda esta historia perfectísimamente, él decía más que se había tirado este puente por rencillas de temas de ganadería, de que si los prados de un lado era de no sé qué pueblo, que si los otros, que si se pasaba el ganado aquí, que si tal, y que por abandono y por alguien que picó un poquito, pues se cayó aquel, pero que no se dinamitó en ningún momento. Y aquí pues tenemos el facsímil del Día de Palencia, del 3 de julio de 1936. Hay un artículo en el que se habla de Curavacas, dice Quintanilla de Riofresno, convertido en estudio cinematográfico, y habla muy poco de Curavacas, pero habla de que han cazado un jabalí, que posiblemente viniera de Curavacas, y bueno, pues habla de una tontería, de una anécdota que pasa en el pueblo, habla de Curavacas. Por eso a mí me saltó esa alerta de que ahí se hablaba de Curavacas, pero lo curioso es que 15 días antes el ambiente estaba más o menos tranquilo, en el sentido de que no venían noticias alarmantes, ¿no? en la prensa del momento. Evidentemente, el 18 de julio del 36 está el golpe de Estado del general Franco, y bueno, pues el Wilfredo me hizo un esquema muy rápido, ¿no?, de lo que había pasado en el entorno de Curavacas en la Guerra Civil. Hay tres periodos claros, y ahí el primer periodo está entre el de julio del 36
hasta marzo del 37. En esta primera fase del conflicto abarca desde el estallido de la guerra hasta marzo del año siguiente, cuando Pineda se convierte en vía de tránsito entre los dominios de ambos bandos, ¿no? Cuando ahí está la sublevación, pues la zona de Cantabria, corrígeme en cualquier momento, la zona de Cantabria queda en la zona republicana y la zona sur, la zona palentina, pues del ejército sublevado. Entonces, claro, pilla a la gente por sorpresa, como hemos visto, ¿no? Que mucha gente no se esperaba que hubiera una guerra tan de repente, entonces les pilla a la gente que quiere estar en el norte y le pilla en el sur, y al revés, algunos que estaban en el norte y querían estar en el sur, entre ellos García Guinea, que le tenemos aquí en la fotografía, ¿no? Él es fiel o adicto, o como lo queramos llamar, al ejército sublevado, pero él está en Cantabria, lo cuenta en un libro, ¿no? En Diario de paréntesis de 3 años, Diario de guerra, paréntesis de 3 años. Lo cuenta, ¿no? Que él pasa de mala manera de un lado a otro porque no quiere estar en donde él estaba. Pues eso pasa a muchísima gente, ¿no? Entonces, en este periodo lo que hay es tránsito de personal a lo largo de Pineda, que es una vía de comunicación muy buena entre la Líbana y Castilla y Palencia. Entonces, pues ahí hay un tránsito, ¿no? Como cosas curiosas que ocurren, los párrocos que les pilló en la zona republicana, pues claro, ellos querían a toda costa pasarse a la zona nacional, no sé si está correctamente dicho, coloquialmente sí se decía la zona nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos párrocos, como digo, pues es el caso, por ejemplo, de Ambrosio Cuesta, párroco de Baró, que ascendió hasta la cumbre del Bistroe y continuó hacia Triollo a través del Valle de Pineda, alcanzando el destino ansiado el 16 de agosto del 36. Pues poquito después, ¿no? El tío se dio una prisa terrible para darse... Y el destino ansiado era la zona, ¿no? Pero claro, ¿a partir de qué... ¿Dónde podríamos dibujar la línea? Claro, bueno, por completar un poco lo que estaba comentando Tente, cuando comienza la guerra, pues un poco lo que decía, ¿no? Toda la zona de lo que era la provincia entonces de Santander y región de Cantabria, que eran manos republicanas, Palencia queda en manos de los nacionales o los sublevados, y digamos que lo que es la divisoria de las montañas es un poco el horizonte de esperanza para toda esta gente. Bueno, una vez que empieza la guerra, tristemente empieza una dura represión en las dos zonas, y hay gente que tiene que huir muchas veces para poder salvar la vida, y esas montañas, esa cumbre montañosa es un poco el horizonte de salvación para muchas personas, para unos que están en Cantabria que quieren pasar a Palencia, para otros que están en Palencia que quieren pasar a la zona republicana. ¿Qué sucede? En un primer momento, cuando empieza la guerra, hay unos contingentes muy escasos de hombres, y lo que hacen es concentrarse en los principales núcleos de comunicación y los espacios estratégicos. Y esto lo que hace es que haya zonas como el Valle de Pineda, que es un camino histórico, ¿no? Que quedan muy desguarnecidos y que son muy propicios para esa filtración, para ese trasiego de personas de un lado a otro, ¿no? Este hombre, vemos que ¿cómo se llamaba? Ambrosio Cuesta, pues consiguió, parece ser, pasar con bien, pero el cadáver de un sacerdote que murió de frío durante su huida fue localizado cuando la nieve bajó en espesor, que había quedado sepultado cuando la nieve se liberó su cuerpo, ¿no? No solo cruzaron el frente de guerra personas vinculadas al oficio religioso. Se da cuenta del intento de unos hermanos, los hermanos del Corral Gómez, quienes el 5 de noviembre de 1936 abandonaron, pleno invierno, o el inicio del invierno, abandonaron la localidad de Dobres para dirigirse a Vidrieros. 2 de ellos alcanzaron su destino, mientras el tercero, Andrés, no pudo superar el hambre y el frío y falleció en el puerto. El cadáver del cántabro Severino Cuesta fue localizado junto a Puente Tebro. Entonces, bueno, pues como veis, debió ser dramático, porque parece mentira que hoy en día, pues los inviernos evidentemente en el 36 serían más rigurosos que los de ahora. Dentro de esta primera etapa yo creo dos fases principales. Una es las primeras semanas o los primeros meses cuando comienza la guerra, que además es una época de verano, que todavía, bueno, pues claro, te puedes muy bien con facilidad entre las montañas. Ahí, digamos, hay bastante movimiento de personas, y es una zona, como decíamos, muy poquito controlada. Luego habría una segunda fase, que es la del invierno. Estamos hablando de unos puertos de alta montaña, con nieve, con una orografía compleja. Hay que pensar también en la gente que subía, que ascendía desde el Líbano, ¿no? por esos valles empinados, y llegaba hasta Pineda. Mucho desnivel que salvar. Eso es. Y en algunos casos, pues tristemente, algunas personas fallecieron. Tenemos referencias de esas 2 personas, y de hecho en la cumbre de Hormigales, en la montaña, el pico Hormigales, en la ladera que baja un poco hacia Resova, hay una cruz colocada. Ah, sí, mira, no lo conocía yo. En recuerdo de una de las personas que falleció en esa zona. Una cruz que yo creo que hasta hace unos años era como de
de metal y que hace unos poquitos años la han cambiado y ahora es un poco más como de marfil, una cruz blanca pequeñita, que si no sabes lo que es, claro... No la conozco, mira. Otras singulares aventuras que tuvieron lugar alrededor de Pineda, pues las voy a leer más o menos literalmente porque son largas y no quiero dejar ningún detalle, pero es que hay dos cosas muy interesantes, muy curiosas, ¿no? Dice, se ha relatado la historia de dos taxistas, los hermanos Rafael y Pedro Díaz, que fueron contratados para llevar a Santander al interventor general del Banco de Santander. Llegados a su destino en Santander, los taxistas fueron detenidos. Tras más de 2 meses de duro cautiverio, pudieron sobornar a un miliciano para escapar y llegar a Reynosa, desde donde, al amparo de la oscuridad nocturna, emprendieron camino por las montañas, llegando al Alto de Brañosera, ya en tierras palentinas. Fijaros estos pobres hombres que simplemente van a hacer un viaje de taxi y les dejan en el otro lado, donde no quieren estar, y les cuesta un triunfo volver, ¿no? Y esta sí que es gordísima, ¿no? La aventura de Jerónimo Morales. Parece ser que esto era toledano, era de Toledo, y se había casado en matrimonio en Triollo con Ubalda Lozano, una mujer de Triollo. Y él le pilló en Madrid y quería llegar a Triollo. Donde estaba su mujer. Donde estaba su mujer. Y fíjate lo que tuvieron que hacer, ¿eh? Se vio sorprendido por el estallido bélico mientras se encontraba en Madrid. El periplo que hubo que realizar para retornar a Triollo, evitando territorios conflictivos de la submeseta norte, fue extraordinariamente complejo, pues enlazó, como escalas intermedias estaba en Madrid, las plazas de Valencia, Barcelona, Toulouse, Bayona, entró en Francia ya, Guetaria, San Sebastián, Bilbao y Santander. Fue dando toda una vuelta por todo el este y el norte de España y sur de Francia hasta llegar a Santander, desde donde puso rumbo a Unquera y posteriormente a Potes. Llegado a este punto y cuando creía tocar con los dedos de las manos ya su ansiada meta, el Frente Popular denegó el permiso para ir a Triollo, argumentando que el destino estaba en zona enemiga. Hubo de replantear su viaje, retornar otra vez a Santander, desde donde alcanzó Vega de Liébana y Barrio. Allí contó con la ayuda de un familiar de su esposa, quien le facilitó un burro con el que pudo internarse en el Valle de Pineda, atravesar Río Frío y llegar a Triollo felizmente, ¿no? Entonces, fijaros, para ir desde Madrid hasta Triollo, lo que tuvo que hacer este hombre. ¿Sabes el tiempo que tardó? No lo recuerdo el tiempo, lo que claro... Vamos, esto semanas seguro. Claro, la lógica es que él estaba en territorio republicano y no podía acceder a la zona nacional o a la zona de los sublevados, entonces claro, tuvo que hacer todo ese periplo por toda la zona por la que podía circular y claro, cuando estaba ya a unos poquitos kilómetros le dijeron no, aquí de aquí adelante ya no puedes pasar, entonces ya tuvo que hacer un poco ese tránsito final con el burro y por Pineda hasta por fin llegar a ver a su mujer. ¿Todos estos datos que les recogiste tú así verbalmente o estaban recogidos ya en cosas sueltas? Hay muchísima documentación de archivo, o sea, hay algunos testimonios orales, pero en este tipo de casos los testimonios orales no siempre son demasiado fiables o demasiado exactos. En cambio, en los archivos militares hay que pensar que cada vez que una persona pasaba de un lado hacia otro, lo primero que hacían era conducirla a la comandancia más cercana y tomarle una declaración de todos los hechos que había visto, que todo lo que había... Entonces son periplos, es un ejemplo muy llamativo por toda la vuelta que tuve, pero hay decenas de casos que son realmente llamativos y extraordinarios de las peripecias de supervivencia que tuvo mucha gente en aquella época. Pues ese primer periodo que hay ese tránsito tan grande que, como nos dice Wilfredo, aquello estaba desguarnecido de tropas, no había ningún control y se hinchó la gente a pasar de un lado para otro, algunos con éxito y otros sin ello. Hay un segundo periodo de marzo a agosto del 37. Hay tropas nacionales en Camporredondo, Triollo y Levanza, ya hay contingente por allí funcionando, se establecen posiciones en Pineda. En un lado están, de la zona de los nacionales, está en Hormigales, que es un auténtico balcón sobre Pineda, que es donde dices que está la cruz esta, ¿verdad?, del tránsito este. Sí, digamos, está en una de las laderas, la cruz, y lo que es la posición de Hormigales está un poquito en otra ladera, en otra orientación, aquí, pero a una distancia... Vemos estas fotografías que son suyas, pues son las posiciones de lo que queda de las posiciones de Hormigales, y los republicanos estaban en el Pico Lezna, en Río Frío y en Collado Oruz, bueno, pues uno enfrente del otro,
y vigilándose y vigilando que por allí no pasara nadie, y evidentemente en esta época pues debió de haber poco tránsito, ¿no? Sí, bueno, lo que sucedió un poco fue, una vez que pasa la época de nieves, también ha habido unas reclutas forzosas, digamos, en cada uno de los bandos, y ya cada uno de los bandos ya tiene un contingente mucho mayor de hombres y ya puede empezar a situarlos en otros emplazamientos. Eso coincide además, que es la época de la primavera del 37, cuando las tropas franquistas inician la ofensiva en el norte, empieza la ofensiva en Vizcaya, y digamos que lo que había sido un escenario un poco más secundario de la guerra empieza a tomar importancia. Una vez que Vizcaya cae en manos de los franquistas, el siguiente punto donde son los previsibles, los siguientes ataques es Santander. Entonces eso hace que, digamos, haya un movimiento mayor de hombres, de tropas, y que aparezcan unas posiciones defensivas donde antes no las había. Y en el entorno, como comentabas, en el entorno de Pineda, por parte de las tropas nacionales, está en una curva que hay un poco la ladera de Hormigales dando vista. Es una posición fabulosa porque tiene una perspectiva estupenda, y esa es la que situaron un poco como punto de vigilancia, como punto de policía, ¿no?, para ver que no hubieran infiltraciones, y por lado republicanos un poco también pues toda la línea un poco de la frontera, ¿no? Letna, Río Frío, Collado de Arús, Bistruey, Tañuga, va un poco dibujando ese círculo, con luego ya posiciones mucho más escaladas en el entorno de Lores y Casavegas, que ahí sí que hay posiciones mayores. Y simplemente decir que si alguien las ve, pues son construcciones muy básicas de piedra sobre piedra, son pequeños refugios un poco al amparo de la climatología, o por si hay algún tipo de enfrentamiento, tener un parapeto en el que refugiarse. No son grandes construcciones de cemento, obras de ingeniería, que sí vamos a encontrar en el sector de Aguilar, de Barruelo, de Las Loras. Ahí sí hay unas construcciones de envergadura, en este caso son parapetos de piedra muy sencillos. ¿No? Y luego pues ya hay un tercer periodo, que es en agosto del 37, en concreto del 14 al 31, es las fechas que nos barajaste, que hay esa ofensiva nacional, ¿no?, que vienen desde Aguilar, desde toda la zona de Bilbao, digamos, de toda esa zona, ¿verdad? Hacen como una pinza, porque claro, no sería ridículo avanzar por la montaña, sino que van por los puertos lógicos, eso es lo que pienso yo, y toda la zona que era republicana al norte acaba siendo de las tropas del general Franco, ¿no? Sí, hay un movimiento doble. Por un lado salieron unas columnas de las brigadas de Navarra desde la zona de Aguilar y Barruelo, se lanzaron hacia Reynosa, luego otra segunda columna de las tropas italianas que salieron desde la zona de Soncillo para, digamos, también entrar en Cantabria, y fueron un poco las que protagonizaron todo el avance hacia Santander. Comentas lo de que es un detalle interesante, lo de que no era lógico que entraran por un valle como Pineda. Evidentemente no era lógico, y no iban a meter por ahí pues los blindados, claro, y los grandes vehículos, ahí no era previsible, pero sin embargo puntos como Pineda eran fastidiados porque, claro, tú no podías crear grandes defensas en torno a ese punto, pero porque no era previsible ese ataque, digamos, de envergadura, pero sí que eran puntos por los cuales te podían filtrar batallones enteros con caballería. Entonces eran puntos que tú tenías que tener vigilados, ¿no? Y gastaban allí esfuerzos. Y gastaban recursos y hombres que lo hubieran necesitado en otros puntos. Y de hecho, tal es así que los republicanos en su defensa, en la zona de Palencia, concentraron toda su defensa en la carretera, en torno a la carretera de Palencia a Santander, toda la zona de Aguilar hacia Reynosa, esa carretera, digamos, ¿no? Y lo que hicieron los nacionales para evitar toda esa concentración de defensas que había allí fue precisamente ir por las zonas de montaña, por bajar del Cotejón, meterse por medio de las sierras, de los barrancos de la zona de la Lora, bajaron a derecho, entonces evitaron todo ese sistema entramado defensivo que estaba en torno a las vías de comunicación, y a través de las montañas grandes partes de los contingentes entraron por ahí. Es curioso. ¿Hubo bombardeos o ataques aéreos por la zona de arriba del norte? No, pues supongo que allí no interesaba bombardear ningún pueblo ni nada. Digo, alrededor de Curavacas, de Pineda, esa zona, pues no. No, en esa zona bombardeos no hubo, vamos, sí que se concentraron bastantes en la zona de Barruelo, en la zona de Aguilar, en la zona de Reynosa por parte de la aviación nacional. Pero bueno, sí que hubo, como un poco más punto curioso, un punto de observación en Peñavismo. Nos alejamos un poquito de Curavacas, pero estamos en Piedras Luengas. Al lado del puerto de Piedras Luengas. Pues si alguien sube a la cumbre de Peñavismo va a ver ahí unos muros de piedra. Eso era un punto de observación de los republicanos, y bueno, además es que curiosamente uno de los que lo atendían era pues un Francisco Ibáñez, un vecino de Barruelo, que lo que tenían era un pequeño esquema, una pequeña planilla con las siluetas de todos los aviones del bando franquista, y ellos cada vez que pasaba los observaban con las siluetas que tenían, y tenían un teléfono que enlazaba desde la cumbre de la montaña con Piedras Luengas, y de Piedras Luengas llegaba hasta Potes, y cuando pasaban los aviones les pedían comunicación con Santander, informaban de que habían pasado 6 aviones de modelo tal y tal que iban a bombardear hacia Santander. Yo muchas veces he visto esas construcciones, pero pensé que era
trincheras de frente o por así, no sabía que había sido ese un punto de observación. Es un punto de observación, sí, con su propia línea de teléfono. Ya, fíjate qué curioso. Ahí sí que se ve pues como una especie de casa incluso, ¿no? Que una pequeña construcción. Sí, tenéis claro, unos cierres, y bueno, lo que era que estar allí todo el día. Un refugio, eso es, claro. Nos quedan esos vestigios que hoy en día son casi una cosa turística, ¿no? Pero que realmente pues tuvo un origen bastante trágico, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ya Pineda en toda esta época, evidentemente, al estar todo en la misma zona, pues ya queda sin tránsito, porque el que pasa por allí pasa porque le da la gana, no tiene que esconderse de nadie ni de nada. Entonces, bueno, pues eso queda bastante más tranquilo. Aquí tenemos fotos pues, que ilustran pues, toda aquella época, ¿verdad? Y nos metemos ya, bueno, pues ya acabó la guerra. Durante muchos años después de la guerra hubo un fenómeno muy curioso, que a mí siempre me ha generado mucha curiosidad, que fueron los maquis. Hubo 3 grupos principales en la zona esta de la montaña palentina. El primero de estos grupos se desarrolló en la cuenca minera del Valle de Santullán y en torno a Barruelo y Aguilar de Campoo, etcétera, entre los años 37 y 47, fijaros, 10 años después de la guerra todavía estaban por allí en esta zona de Aguilar y demás. Se atribuye a este colectivo algunas acciones de pillaje, de supervivencia y algunos otros sucesos de más trascendencia acaecidos en Perazancas, Rueda o Ligüérzano, que costaron la vida a un militar y 2 guardias civiles. Peor suerte corrió el propio contingente rebelde, que poco a poco pues, le fueron acabando con él, ¿verdad? Parece ser que al cabecilla, que se llamaba Mariano Ortega, le ejecutaron en 1951. Fijaros lo que aguantaron años y años, ¿verdad? Ese fue uno de los contingentes, o de los grupitos estos de los maquis. Un segundo grupo de esta organización de resistencia se asentó en el entorno de la localidad leonesa de Sabero, muy cerquita de la provincia de Palencia, pero en León, bajo la dirección del cabecilla conocido como Ramiro de Cabo Arenas. Su radio de acción alcanzó tierras palentinas, varios integrantes eran vecinos de las localidades de la provincia de Palencia, como acreditan sus irrupciones en plazas cercanas a Curavacas. A este grupo se le atribuyen algunas incursiones en la localidad de Triollo. Y luego pues ya el tercer grupo, que es el que más, por lo menos yo es el que más he oído y a ti te va a sonar seguro todo esto que vamos a hablar, que es el tercer grupo, que fue el de la Liébana, el del grupo de Picos de Europa, ¿no? Se le llamaba a este. Sí, la Brigada Machado. Brigada Machado se llama, mira, ese nombre no le conocía yo. ¿Por qué? Bueno, pues esto estaba liderado pues por Juanín, el famoso Juanín, que debe de ser famosísimo, ¿no? Sí, bueno, ha trascendido a nuestros días. Hay un poco, claro, son datos un poco, todo esto va actualizándose, por ejemplo, ya también... Sí, que igual los datos que tenemos en el libro ya se han quedado desfasados, claro, o hay cosas nuevas, ¿no? Claro, por ejemplo, a nivel de grupos de guerrilla había más, o sea, había otro pequeño grupo que actuaba en torno a las minas de Santibáñez de la Peña, luego estuvo también la Brigada Cristino, que era de la zona de Reynosa de Campoo, que también hizo sus incursiones en la zona de Aguilar en la segunda mitad de los años 40, pero bueno, digamos que había varios, por lo menos esos 5 grupos, pero para lo que nos interesa, para el tema de Curavacas y Pineda, el grupo de referencia es el que estabas hablando ahora, el de la Brigada Machado, que su primer líder fue Ceferino Roiz, que era el que tenía el sobrenombre de Machado. Al desaparecer en el año 45 se reorganizan los grupos y uno de los grupos es el que pasa a liderar. En 45, ya han pasado años de la guerra, Pero es que la Brigada Machado estuvo activa desde el 37 hasta el 57. Estuvo 20 años, bueno, pues eso, en los montes y parte de su actividad la tuvo en el norte de Palencia. Hoy en día parece imposible, ¿verdad?, que alguien esté perdido, ilegalmente viviendo 20 años. Increíble. Y luego, sobre todo, a partir de los años mediados de los 50, digamos, no eran hombres que estuvieran emboscados fuera, desconectados del mundo, sino que eran una agrupación guerrillera que estaba en contacto con la resistencia, digamos, coordinada desde Francia, que tenían recursos y que están en coordinación con otros grupos guerrilleros, con una dirección política, es decir, que todo eso obedecía bueno, pues a una labor, digamos, más compleja. Que no estaban tan aislados como yo me imaginaba, ¿no? Claro. Sino que tenían contactos en el exterior. Durante unos años, sobre todo la época de mediados de los 40, digamos, sí que tenían esa labor de tutelación, de apoyo y formaban parte de un grupo más amplio. ¿Qué pasa? Que llega un momento que el Partido Comunista, que era el que, digamos, coordinaba todos estos grupos, da la orden de retirada, ve que la labor que se está haciendo de los grupos de maquis de resistencia no va a llegar a ningún lado y ordena la retirada.
¿Qué sucede? Que hay algunos que se retiran y que hay otros que deciden quedarse. Entonces ahí vuelven a ser, digamos, y ahí sí que son ya un poco ya pues huidos o emboscados, ya elementos pero que todavía durante otros 10 años consiguen sobrevivir pues, con mucha astucia, con mucho conocimiento del terreno, bueno, y con una labor... Que es el caso esto de Juanín y Bedoya, ¿no? Los famosísimos Juanín y Bedoya, que yo recuerdo de que mi padre me hablaba de esta gente, ¿no? Y yo nací en el 61, pero claro, si dices que hasta el 57 estaban todavía danzando, bueno, pues ahora veremos fechas, entonces, bueno, yo no lo he conocido, pero casi. A mí me ha quedado la curiosidad del sobrenombre de Machado, porque es el que sabía leer y escribir. No, se piensa que era por el poeta, pero no, debía ser por un presidente latinoamericano que se apellidaba Machado y que era muy parecido, que físicamente era idéntico, claro. Es menos romántico la explicación porque todo el mundo lo vincula, ¿no? Y además, pero no, Severino Roy era alias Machado, pero era por otra causa. Bueno, pues tenemos a Juanín y Bedoya, que han pasado a ser leyendas, ¿no? Juanín está enterrado en el cementerio de Potes y allí está la lápida, que vemos aquí la fotografía de esa lápida, y es un punto casi de peregrinación, ¿verdad? Apenas, yo solamente he encontrado esa fotografía de Juanín. Él era había nacido en Potes, pero desde pequeño fue a vivir a Vega de Liébana. Vega de Liébana, tenía familia allí, ¿no? Eso es, y Vega de Liébana es un pueblo que en cuanto asciendes un poco la montaña ya te plantas en la zona de Pineda. Uno de sus escondites más habituales era Bárago, que Bárago todavía está más arriba, está todavía más pegado a Pineda, y uno de sus cuñados era pastor en la zona. O sea, entonces, digamos que su presencia allí fue habitual, pero sobre todo está muy bien certificada y está muy bien demostrada a mediados de los 40, los años 44, 45 y 46. En esos años realizan varios atracos en Areños, en San Salvador, en Llanaves de la Reina, en San Glorio, y realizan el famoso atraco del que hablábamos antes, de Triollo, de la cantina de Vicente Cordero, que en principio, bueno, durante un tiempo no se sabía muy claro a quién atribuírselo, pero que finalmente sí que sabemos que fue el grupo que lideraba Juanín. ¿Y eso se sabe por qué ha salido en prensa? ¿Porque quedaban registros en la administración? Bueno, en el caso concreto de ese suceso se sabe porque un poco después, un año o 2 años después de aquel atraco, hubo una escisión en el grupo de Juanín, y 2 de sus integrantes se marcharon, digamos, a actuar a otra zona un poco por su cuenta, abandonando al grupo de Juanín, y uno de ellos fue detenido y además fue asesinado, pues fue de los malos tratos que sufrió, de las palizas que sufrió, y antes de morir hizo una declaración, y dentro de la relación de atracos y de que habían participado, declaró, o sea, testificó que habían participado en el de Triollo, y en ese caso se sabe a través de eso. En otros casos se sabe a través de los expedientes que están en el Archivo Militar del Ferrol, que tú puedes un poco bucear, y claro, muchas veces pues te hace una descripción de quién había sido cada uno. Pues había uno que era tuerto, pues dentro del grupo era muy evidente, y además hay algo que es muy llamativo, que cada vez que hacían un atraco de estos en nuestra zona, en la montaña palentina, uno de los indicios más claros era el acento. Todos decían, no, es que tienen acento lebaniego, tienen acento de asturiano, tienen acento de picos de Europa, y era algo que llamaba mucho la atención. Entonces esa era una pista que ya luego se iba enlazando un poco. Pues, qué curioso. Y del atraco que hablaba en Triollo, pues es en los actuales personas que regentan el albergue de Curavacas, pues su abuela vivió este atraco. En el libro lo contamos, pero no damos ese detalle de quién fue, porque se sabía que habían sido los maquis, pero ahora ya se sabe que fue la patrulla de los famosos, el grupo de Juanín y Bedoya, ¿verdad? Y la abuela, lo cuentan los nietos, que se murió con la obsesión de que se quedaran todas las puertas y ventanas de la casa cerradas, porque ella de niña había sufrido aquel atraco de los maquis, y desde entonces le quedó ese miedo de quedarse con las ventanas abiertas, ¿no? Y entonces debía ser obsesión, ya la mujer con 90 años, y debía de decir, todo ha quedado cerrado, cerrar la puerta, cerrar las ventanas, ¿no? La mujer le quedó esa obsesión desde aquella época, ¿no? Y esta mujer pues había conocido posiblemente a Juanín y Bedoya cuando asaltaron aquella cantina. Sí, sobre este atraco, además, bueno, se puede ya concretar incluso que fue en agosto del 46. En agosto, fíjate. Y se sabe también que la cuadrilla que hizo el grupo de Juanín antes de hacer el atraco estuvo en la carretera de Vidrieros a Triollo, un poco a la derecha hay unas rocas calizas, permaneció ahí escondida durante todo el día.
esperó a que cayera la noche, y a la caída de la noche es cuando que ya hay allí. detalles de cómo Hay detalles porque todo, incluso dejaron allí, pues estuvieron allí comiendo, dejaron unos restos de comida ahí en esa zona, y luego después la Guardia Civil, cuando patrulló todo y cuando vigiló todo, pues encontró los restos. Claro, y ahora habéis encontrado pues igual algún atestado de todo lo que se hizo. Claro. Y de hecho se da el indicio de que seguramente por la fecha, porque tenían mucho conocimiento del local, de las habitaciones donde estaban, de quién tenía que estar dentro, que tenían una información muy precisa, y que seguramente probablemente viniera de alguno de los pastores que estaba en el Valle de Pineda con el ganado, y que fue el que le suministró un poco los datos más interesantes. Fíjate qué curioso. Bueno, pues aquí tenemos también en el día de Palencia un relato de la época en el que dice cómo fue muerto Juanín. Fue que la Guardia Civil les hizo una emboscada a la curva al sitio. El Bedoya se escapó, apareció muerto con un tiro en la cabeza en la cumbre de una montaña. No se sabe si se suicidó cuando se vio acorralado o fue la Guardia Civil que le remató allí. Vamos, es una absoluta leyenda que a mí me fascina, la verdad, esta historia. ¿Qué otra cosa pasa en Pineda, ya que con los maquis están todavía funcionando por allí? Pues el extraperlo. Después de la guerra civil hay un hambre terrible en España, muchas necesidades, hay falta de todo, y en Pineda pues hay mucho tránsito de mercancías de extraperlo o contrabando, como se lo quiera llamar, ¿no? Pasaban mercancías. Aquí yo creo que no era más con afán de enriquecerse, sino yo creo que era más supervivencia, ¿no? Pasaban con trigo para allá y traían cerezas en ese plan, ¿no? Cosas que eran ilegales pero que se hacían a espaldas de la Guardia Civil. Bueno, aquí lo que hubo, porque ese comercio no es algo que surgiera con el extraperlo, sino que era una costumbre ancestral de la gente de Liébana, que ellos, claro, tenían escasez de harina y de trigo, y en cambio pues tenían un excedente de fruta, de frutos secos, y lo que hicieron antes de la posguerra y después de la posguerra, había gente, sobre todo había además muchas mujeres que venían de los pueblos de Liébana y recorrían pues toda la zona de Fuentes Carrionas, iban con esos productos y hacían trueque, era un cambio de trueque. ¿Qué sucede? Que durante la época del extraperlo todo el movimiento de todo tipo de productos estaba controlado, y claro, pues en este caso no dejaba de ser un intercambio de productos alimenticios que pasó a ser vigilado. Pasó a ser ilegal. Y claro, eso, algo que pasó a ser habitual antes. Aquí, bueno, pues tenemos ese tránsito, y ya para finalizar, pues ¿qué salpicó al ambiente montañero todo esto? Pues una anécdota curiosísima es que Alejandro Di Riol y su grupo pues contaban, me lo ha contado de viva voz Alejandro, de que claro, si aguantaron hasta el 57, ellos empezaron a hacer montaña de este grupo en el año 50, 51 ya andaban por la montaña. Durante de esos 5, 6, 7 años que estuvieron haciendo montaña, conviviendo con los maquis, ¿qué es lo que pasaba? Que cada 2 por 3 les paraba la Guardia Civil, les confundía o les echaba el alto a la Guardia Civil porque les confundía con maquis, porque la Guardia Civil estaba buscando a esos grupos guerrilleros por la montaña. Y ya en este momento, la verdad es que en esta fotografía, que es del año 51-52, pues perfectamente les podemos confundir con los maquis, ¿no? Porque iban con unas pintas que de montañero pues no es el estereotipo que tenemos hoy en día de montañeros, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí ya dejamos este periodo de la historia de alrededor de Curavacas, que yo creo que ha quedado fenomenal el capítulo con todo lo que nos ha contado de nuevas Wilfredo. Sobre lo que estamos hablando un poco del tema de los maquis, que es lo que hemos hablado, sí que bueno, que estamos preparando un trabajo de investigación con unas futuras vistas, una futura publicación. Entonces, bueno, a toda la gente que le interese. La película. Bueno, la película ya se la dejo, la película la va a dirigir Nacho. Hay que guionizar, venga, que empiece. La verdad es que da para mucho, todas estas historias. Pues nada más. Pues seguiremos entonces en próximas semanas hablando del Curavacas. Wilfred, muchísimas gracias por haber venido, por habernos hecho esta aportación, por haber hecho la aportación al libro y ayudarnos a trasladarla a la pantalla. Y lo que hacemos ahora es esperar con los brazos abiertos esa próxima publicación, que ya nos ha despertado las ganas y el interés. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y Tente, ¿la próxima semana lo retomamos? La próxima semana más y mejor. Es difícil, pero vamos al menos a intentarlo. Venga.